Gloria a Dios. Hoy tenemos el tema, el pacto de sal. El pacto de sal. Y vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Aleluya, Señor, danos sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Bueno, hay muchas dudas, muchas conjeturas acerca del pacto de sal. Y cuando no entendemos, hermano, lo que significa, entonces nunca vamos a entender por qué la mujer se convirtió en sal, en estatua de sal. O nunca vamos a entender por qué fue que realmente Judas murió. O no podemos entender por qué Dios le ha extendido a Israel tanta misericordia pese a todo lo que ha hecho. Gloria a Dios. Porque el sudor del Señor eran gruesas gotas de sangre. Era sudor mezclado con sangre. Entonces, ahí les invito para que los que están apuntando, que vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 13, verso 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel? Escuche, para siempre, digan esa frase, para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal. Aleluya. Escuche, la bendición era para un ratico, para siempre, para él solo, para él y sus hijos. Pero ¿qué pacto se hizo para que todo eso sea así? Pacto de sal. Aleluya. ¿Cuántos quieren hacer pacto de sal esta mañana? Amén. Alabanzas a Dios. Ahora, cuando hablamos del pacto de sal, gloria a Dios, aleluya. Dice entonces que dio el reino, oiga, dio el reino de Israel a David sobre Israel para siempre. ¿Y qué es lo que pasa esto con el pacto de sal? ¿Qué es lo que sucede? Alabanzas a Dios. Por ejemplo, cuando miramos, hermano, la sal y hablamos de la sal era utilizado por nuestros abuelitos cuando no tenían nevera para guardar la carne para que no se les pudriera. La sal era como la medicina más a la mano que había en el tiempo antiguo cuando alguien se enfermaba y le daba una infección. ¿Sabe qué le echaban en la herida? Sal. ¿Y sabe qué hace la sal sobre la carne? La quema. La quema. ¿Por qué una carne salada no se pudre? Porque lo que pudre la carne como tal inmediatamente es la sangre que queda, el resto de la sangre. Y lo que hace la sal es que quema la sangre. Por eso cuando los abuelitos o las abuelitas estaban en la cocina y no había nevera, cogían la carne y la salaban. Y le duraba pues toda la semana. La leche, para que la leche no se dañara tan rápido, le echaban sal a la leche, para que la leche durara más. Ahora no era que dejaban esa leche llena de sal, no. Ellos sabían que tanta sal le echaban para que la leche no cambiara de su sabor y no se dañara. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que de la palabra sal salió la palabra salud? Salario, salvación, de la palabra sal. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Saludo salió desde la palabra sal.
¿Saben por qué el mar no se pudre? Porque tiene sal. La sal preserva. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Oiga, cuando usted se saluda, cuando usted no saluda a alguien es porque le está mostrando que le tiene pereza. Ay, qué pereza, yo sé no lo saludo. Pero cuando usted no saluda, usted le está echando sal a la amistad. ¿Para qué? Para preservar. Alabanzas a Dios. Tened sal en vosotros mismos. A ver, ¿cuánto aquí tienen sal? Hay una palabra que muchos dicen, esto sí es mucho salado. Para que vean, y no sería mal. Ay, esto sí es mucho bulto de sal. Palabras que utilizamos nosotros. Pero realmente la sal no es mala. La sal preserva. Alabanzas a Dios. Y el Señor tuvo que colocar minas de sal en el mar. Todo lo que cae, lo de los ríos, todo cae allá. Y cuando llega allá, se purifica. ¿Por qué? Por la sal. Ahora, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Le está echando qué? Sanas amistad. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa esto del pacto de sal? Mire, la sal es símbolo de perpetuidad. O sea, es algo que no tiene fin. La sal se llama un pacto para siempre. Por ejemplo, los sacrificios y las ofrendas en el Antiguo Testamento eran siempre sellados con sal. Usted puede leer allí, Levítico 2:13. Dice que todas las ofrendas de cereal las sazonarás con sal. Y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas sus ofrendas deberán ponerles sal. Aleluya. A ver, ¿cuántos tienen aquí un salero? A ver. Aleluya. Todo tiene que tener sal. Ahora nos quiere decir, hermano, aquí le tengo este bulto de sal, hermano. No, eso tiene significado. Aleluya. Miren, la sal tiene tanto poder que la sal sirve para dejar estéril el campo de los enemigos. Eso dice Deuteronomio 29, 23. Sofonías 2:9. ¿Qué hacían? Cuando tomaban una ciudad la asolaban. ¿Y saben qué hacían? La sembraban con sal. ¿Y qué hacía la sal? Quemaba todo lo que hubiera por ahí. Eso era lo que ellos hacían. Aleluya. Tal fue el caso de Siquem. Eso está en Jueces 9:45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató el pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y le sembró sal. La sal también sirve como purificador. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Eliseo? En Segunda de Reyes 2:19-22 dice entonces que echó sal, Eliseo echó sal en las aguas que no se podían beber. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Y el agua fue sal. Cuando se le entregaron a Eliseo, fue al manantial y arrojando allí sal, exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca cause muerte ni esterilidad. Alabado sea el nombre de Jesucristo, Señor. Por ejemplo, hay dos elementos importantes dentro del pacto del sábado o de
del Sabbat, como dicen los judíos. El pan y el vino. Y se encuentran en lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Amén, gloria a Dios. Ahora, en la Pascua judía, ambos representan el pacto que Dios hizo con su pueblo. Aleluya. Y pónganle cuidado una cosa importante, mis hermanos. Que el pacto de sal significa de que no tiene fin. No tiene ¿qué? Fin. Cuando miramos, hermanos, en la historia de la sal, antes se pagaba con sal. Y de ahí se llamó, de ahí salió la palabra salario. Alabanzas a Dios. Salario. La sal sirve para darle sabor a las comidas. Dice la palabra del Señor, se come sin sal lo insípido. Eso dice Job 6:6. Una comida sin sal. A veces cuando a la esposa se le olvida echarle sal al arroz, ahí mismo todo el mundo, una comida sin sal, ¿no? Mire, te voy a decir esto. Es tan importante la sal para los judíos que cuando ellos hacían un negocio, ellos hacían esto. Listo, vamos a sellar este negocio de esta finca, por ejemplo. Entonces el uno llevaba pan y el otro llevaba sal. Y cuando llegaban allá, abrían el pan, le echaban la sal y se la comían. Y eso quería decir que estaban sellando un pacto de sal. O sea, que ese negocio no se podía disolver. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A ver, ¿no recuerda usted que Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo? Aleluya. Y no recuerda que el Señor dijo, vosotros sois la sal. Aleluya. ¿No recuerda que el Señor dijo que el que come de este pan? Aleluya. Nosotros, hermanos, hicimos un pacto de sal con el Señor. Amén. Y usted puede decir, ¿y cuándo salió la sal que yo no la vi? Usted no recuerda que en Getsemaní dice que su sudor eran gruesas gotas de sangre. Esa sangre estaba mezclada con el sudor. A ver, pruebe un poquito de sudor, a ver a quién le sabe. Sal. El Señor estaba mostrando que eso lo estaba haciendo por pacto de sal. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, ¿sabe usted, hermano? Yo a veces me ponía a pensar, ¿por qué razón? Si Jacob engañó a Esaú, ¿sí recuerdan? Y le robó la primogenitura. ¿Por qué razón cuando Jacob le llevó el guisado al papá, ¿qué tiene un guisado? Sal. Le llevó el guisado al papá. El papá aún así dándose cuenta que había sido engañado por su hijo Jacob para robarle la primogenitura a Esaú, ya no se la podía quitar. ¿Sabe por qué no se la podía quitar? ¿Por qué? Porque comió un guisado con sal. Los judíos, hermano, aleluya, cuando andaban errantes y estaban en lugares, hermano, peligrosos, con bestias y todo eso, ellos, hermano, para poder dormir en algún lugar y todo eso, por ejemplo, iban a la casa de un señor muy malo y le pedían posadas al señor. ¿Sabe? La única forma de que garantizaba que no muriera o que no lo matara el señor malo era que hacían pacto de... Un judío jamás le va a ofrecer a usted de comer algo que tenga sal. Ni le va a recibir a usted una carne guisada, ni le va a recibir algo que tenga sal. Porque para ellos es hacer pacto de sal. En pocas palabras, que el uno debe dar prácticamente la vida por el otro.
Jesús. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, esto le empieza a uno a dar como más luz como a lo que les quiero enseñar en esta mañana. Por ejemplo, ¿recuerdan entonces cuando los ángeles llegaron a casa de Lot y les dijeron que salieran de allí? Los ángeles, ¿qué les dijeron a ellos? Que se fueran. Pero Lot, ¿qué hizo? Los mandó a entrar a la casa. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Cuando después llegaron los de Sodoma, ¿recuerdan? Querían tomar a los hombres. Ahora, uno dice, uy, no, pero ¿cómo uno le va a decir que le va a dar las hijas y todo eso a semejantes malosos? ¿Saben por qué? Porque allá habían entrado y habían comido, habían hecho pacto. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué los ángeles finalmente salieron y dieron a todos con ceguera? Porque ellos ya se habían comprometido con ellos a guardarlo por pacto. ¿Y saben por qué le dio los ojos a todos los que estaban ahí? Échese, salen un ojo a ver qué le pasa. Mostrando entonces que por pacto de sal les había herido los ojos a ellos. Y entonces les dice a ellos que no miraran hacia atrás, que salieran y no miraran. Se fueron. Lot y su familia salieron y tenían pacto de sal. ¿Con quién? Con los ángeles. Y cuando esta mujer miró para atrás, ¡pum! ¿Por qué no se convirtió en estatua de azúcar? ¿Por qué no se volvió piedra? Porque esto de esta liberación había sido por pacto de sal. Como quien dice que era una estatua de sal, mostrando de que quiso Dios librarla, quiso sacarla de ahí, pero por pacto de sal, pero violó ese pacto y se convirtió en estatua de sal. Como quien dice, yo respeto el pacto de sal, ella no lo respeta. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Miremos por ejemplo Judas. ¿Por qué Judas murió? ¿Por qué Judas murió? Pues nosotros sabemos que traicionó al Señor, ¿cierto? Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Judas para merecer la muerte. Estaba sentado en la mesa con Jesús y los discípulos. Y entonces uno de los discípulos le pregunta al Señor que quién lo iba a traicionar. Y el Señor dijo que metiera el pan, ¿cierto? En su plato. Dice que ese es el hijo. Resulta que los judíos, como ellos comían el pan sin levadura, era un pan duro y lo mojaban en agua. ¿Pero sabe qué tenía el agua? El que violaba un pacto de sal era merecedor de la muerte. Y más en este caso, Judas nada más y nada menos le metió el pan en el plato con sal, el agua con sal de Jesús. ¿Sabe? Una de las cosas que hacía Jesús, una de las cosas que hacía era que llegaba y les daba el pan. O sea, diciéndole, ustedes son mis amigos por pacto de sal. Porque dice la Biblia que el reino de David le fue dado, aleluya, para siempre por pacto de sal, diciéndole, jamás, jamás este pacto se va a dañar. Porque está queriendo decir, este pacto está sazonado con sal. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora entendemos por qué es tan importante decir, saludar. Porque está echándole qué.
Porque el pacto con nuestro Señor Jesucristo es un pacto perpetuo. Porque Él dijo que era el pan y dijo que nosotros éramos sal. Porque el Señor, aunque cometamos tantos pecados, ¿por qué nos sigue ayudando? ¿Por qué nos sigue ayudando? ¿Por qué? Porque hizo pacto de sal. Oiga, pongan cuidado en esto. Cuando usted puede decir, pero cuando yo hice pacto con sal, con el Señor, quiero decir, un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Amén. Aleluya. Y cuando usted se derrama delante de la presencia del Señor, Santo. que usted empieza a llorar, y el Señor le recibe esa oración, esas lágrimas tenían sal. Y si el Señor sintió su presencia, le aceptó el pacto de sal. Y nadie puede violar eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo y tomó ese pan que es el cuerpo del Señor, aleluya, usted aceptó el pacto de sal. Ahora usted entiende por qué las lágrimas que usted derrama en el altar, si es sudor, si son lágrimas, el Señor no se las desprecia, pues Él le está diciendo, gracias por la sal. Sí se la sé, no lo voy a defraudar, le voy a ayudar. Aleluya. Cuando Judas metió el pan en el plato del Señor, estaba violando el pacto de sal, estaba traicionando a su maestro con el cual había compartido y había comido. Judas era merecedor de la muerte. Alabanzas a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Cuando los judíos llegaban a una casa nueva, lo primero que hacían era que echaban sal para purificar la casa. Recuerden que todas las ofrendas le echaban sal. Los judíos que viven en Medellín, ellos tienen un contrato con Senú para que a la carne que les vendan a ellos les hagan el kosher. El kosher es una práctica judía en donde le echan sal a la carne para purificarla de la sangre. Alabado sea el nombre de Jesús. Los japoneses, recuerden que es un oriental, en la entrada de la casa, en la entrada de una funeraria le echan sal. Luego que regresan de la funeraria a su casa, tienen que echarse un poco de sal antes de entrar a la casa. Porque para ellos la sal los purifica. Usted ha visto esos gordos grandes en peleas de sumo, ¿cierto? Eran los gordotes peleando los japoneses. ¿Usted sabe con qué los lavan? Con sal. Cuando un niño judío nacía, eso es importante para que lo anoten. Cuando un niño judío nacía, lo tomaban y lo lavaban con sal y lo envolvían en pañales, queriendo decir que Dios estaría siempre con él. Alabanzas a Dios. Aleluya, aleluya. Y lo envolvían en pañales. Cuando iban a hacer un negocio, generalmente le preguntaban a ese niño si había sido envuelto en pañales y lavado con sal. Para ellos la sal es importante en todo sentido. Aleluya. Entonces alabamos el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Jesús dijo, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Escuchen,
Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? ¿Para qué sirve? Sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Escuche eso, la sal insípida. Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. ¿Y sabe por qué este mundo no se ha podrido totalmente? Por nosotros. Porque nosotros siempre estamos echándole sal a todo. Dios te va a ayudar. Esperemos en Dios. Voy a hacer una oración por ti. Llega un demonio, usted va y le echa sal. Lo deja ciego. ¿Por qué? Porque la iglesia, el mundo todavía se preserva porque la sal está aquí. Pero si esa sal, aleluya, si esa sal ya es insípida, ya no sirve. Y eso fue lo que dijo el Señor. Ya está lista para qué? Para ser pisoteada, para ser echada fuera. Ya no sirve de nada esa sal. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, usted y yo tenemos pacto de sal. ¿Cuándo tenemos pacto de sal? Cuando aceptamos a Jesucristo en las aguas del bautismo. ¿Por qué Israel, aún con todo lo que hizo, aún de haber llevado al Señor a la cruz, haberlo rechazado, por qué todavía tiene pacto? ¿Por qué todavía? Uno puede decir por el pacto davídico, por el pacto esto, uno puede decir todo eso, pero le voy a decir, cuando ellos salieron de Egipto, cruzaron el mar Rojo y fueron bautizados en el mar, y el mar es, con eso les estaba diciendo, yo a ustedes nunca los puedo abandonar. Nunca los puedo abandonar. Háganme lo que me hagan, no los puedo abandonar. Sencillamente, aleluya, el Señor respeta el pacto de sal. Y cuando usted es bautizado en el nombre poderoso de Jesucristo, usted hace rato hizo pacto de sal. Escuche, hay quienes dicen, pues yo a la hora de la verdad, pues yo no soy bautizado. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber sido bautizados, después de haber recibido, ¿qué? No, o sea, El conocimiento de la el verdad. conocimiento de la verdad. ¿Qué es el Evangelio? Sal. Si usted creyó en el Evangelio y lo creyó, usted comió sal. Usted tiene un pacto de sal con el Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Por eso Dios hasta lo último lo ayuda, le saca de problemas, lo ayuda. ¿Sabe por qué? Porque Él respeta un pacto de sal. Somos nosotros los que no respetamos ese pacto de sal. Aleluya, porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Porque ese fue un pacto de sal que usted y yo hicimos cuando nos derramamos y le dijimos, Señor, ayúdanos. Señor, por favor, ayúdame, yo te voy a seguir. Hizo pacto de sal. Puede que a usted se le haya olvidado, al Señor no se le olvidó y por eso hasta lo último le va a ayudar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso la Biblia dice que todas las ofrendas tenían que ser con sal, para que el Señor mostrara que el pacto de Dios con David iba a ser no cualquier pacto. Dice que hizo con el pacto de sal. ¿Cuántos quieren hacer pacto de sal con el Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Escuche, hermano, haga pacto de sal con Dios. Él nunca lo va a abandonar. Póngase. Oh, aleluya. Aleluya. Cuando Dios nos echa sal, aún con fuego, nos sella con su sello de aprobación. Nos vincula al pacto de sal que hizo con Israel, incluyendo los que hemos sido injertados en Israel, los que no éramos israelitas.
hemos entrado, hermanos, a ser el Israel en espíritu. Jamás Dios nos va a abandonar a nosotros. Somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos con Él. Pero qué bonito es cuando alguien viene al altar y hace compromiso serio con Dios de verdad. Y no estoy hablando del bautismo en el nombre de Jesús, porque eso es de las cosas importantes para perdón de pecados. Cuando usted entiende que esto del pacto de sal, para Dios, no es cualquier cosa, mi hermano. Escuche, no es cualquier cosa. Ahora entiendes por qué Jacob, aleluya, aún así recibió la primogenitura, porque le había dado, su padre había comido un guisado, que había hecho un pacto de sal. ¿Por qué Dios respetó esto? Sabiendo que había sido engañado, porque Dios respeta los pactos de sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando hay desavenencias y cuando hay conflictos en la congregación y cuando hay alguien lleno de amor que no se deja contaminar, Él va y saluda, le echa sal. Y cuando usted, todo lo que se hace en el Señor, usted le echa sal. Usted habla de salvación, usted le está echando sal a todo. Y este lugar está sazonado con sal. Y por eso en este lugar puede haber amor los unos con los otros, porque hay sal, hay abundante sal. ¿Y por qué, aleluya, el enemigo no puede permanecer aquí en este lugar? Porque es sazonado con sal. Aleluya. ¿Cómo se sazona? Porque hay sal de la tierra, que es la iglesia del Señor. Vosotros sois la sal. Ustedes son la sal. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando una mamá se arrodilla y le llora al Señor por sus hijos, está diciendo: Señor, hagamos pacto de sal tú y yo. Hagamos un negocio donde tú hasta lo último vas a tratar con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Tú me puedes decir al Señor: ¿quieres servirte? Donde tu amigo puedes decir: yo quiero cambiar, Señor, quiero cambiar, quiero cambiar. Libérame, Señor, libérame, Señor. Y a la la sal quema todo aquello que pudre. Vamos a ver cómo se forma la sal. Del golpeteo del viento de las aguas contra las rocas, contra las rocas. Y el agua se va convirtiendo en sal. El agua se va convirtiendo en sal. Se forman las minas de sal. El agua misma se convierte. Cuando tú trabajas para el Señor y sudas y le estás diciendo al Señor: estoy haciendo pacto de sal porque te estoy ofreciendo esta ofrenda sazonada con sal, con sudor. Por eso, mi hermano, sírvele a Dios con todo el corazón. Y si te cuesta, estás haciendo pacto de sal con Dios. Y si el servir te cuesta lágrimas, eso no se va a perder. Es pacto de sal.
estatuas muertas de salud, que como que dice, te quise librar, te quise guardar, quise respetar el pacto de sal que tenía contigo hasta el final, pero no lo respetaste. Haz pacto de sal con Dios. Eso no es muy poco común en la Biblia, pero tú puedes estar en un pacto más grande con Dios, un pacto de compromiso que jamás vendrá bien, porque Dios lo va a respetar hasta el fin. Quiero invitar a un amigo en esta hora que de verdad ante el altar quiera decirle al Señor: quiero servir, quiero servir. Aquí está el altar para alguien que quiera pasar de verdad, que quiera entregarle la vida al Señor Jesús. Y el Señor, con esa salvación, te va a ayudar y nunca te va a dejar. Señor Jesús, gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Quiero terminar diciendo: una mujer tenía un frasco de alabastro con perfume, nardo puro. Y cuando entró allí, derramó el frasco de alabastro y de perfume sobre Jesús. Y lo más bonito no fue el perfume, lo más bonito es que con sus lágrimas y sus susurros enjugaron los pies